días, tardes a todos. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Alejandro. ¿Tú qué tal? ¿Qué cuentas? Pues bien, aquí listo para comentar contigo esa noticia o sospecha, ¿no? Del reemplacamiento, pero antes de llegar allí, si quieres, recordamos, a lo mejor para los que no están muy enterados, en esta semana, hoy estamos grabando ya en sábado, pero en la semana, primero empezó por ahí en todas las redes sociales, a mí me llegó por WhatsApp que el gobierno acá en Jalisco empezó a multar a coches que tenían portaplacas. Ya ves que cuando compras un coche nuevo de agencia ya lo sacas con portaplacas, Sí, que depende de qué agencia, con su logotipo y todo. Y entonces algunas de esas portaplacas tapan, digamos, parcialmente algún espacio de la placa, ¿no? Que donde está el escudo, que donde dice Jalisco, o sea, principalmente lo que son las cuatro esquinas, tal vez, y un poquito del centro abajo, ¿no? Depende del diseño de las placas. Y pues bueno, lo malo no fue así directamente nada más que estaban multando, sino que por ahí yo vi en un artículo del Informador que las multas andaban, para hablar de números cerrados, entre los 14,000 y los 18,000 pesos, ¿no? sí, Entonces de repente dices, oye, pues son como casi 4 salarios mínimos al mes y por un detallito, ¿no? Entonces la gente se empezó a inconformar en redes sociales diciendo que era injusto, que era un robo, que era mucho dinero, que era una injusticia y y pues yo también estaba de acuerdo, ¿no? Se me hacía muy exagerado y resulta que quiero pensar que a raíz de eso, ¿no? Con un poquito de presión social, creo que ayer viernes en la cuenta de Twitter, a mí me la reenviaron del gobernador, decía que pues iba a suspender esa medida, que le iba a platicar con la mesa de seguridad, o sea, con su gente, que de momento la posponía, pero no decía, por ejemplo, que ya fuera definitivo, ¿no? Sino como que iban a pensar y supuestamente la razón era porque que dice que hay muchas placas falsas o muchos autos que andan circulando con placas que no les corresponden, ¿no? Y que eso puede ser así como fomentar delitos o algo, ¿no? Eso es hasta donde nos quedamos. Ahora, a partir de ahí, lo que quieras complementar, Ricardo, y lo que tú leíste después, adelante. sí, claro. Digo, finalmente ya sabes que este tema es con una finalidad recaudatoria a fin de Sí, cuentas. Y ya en su momento, cuando cambiamos de placas, también ese fue uno de los temas, ¿no? Que íbamos a tener una placa con mayor seguridad, con un código de barras, el cual iba a tener pues cierta información, incluso para las infracciones. Iba a ser mucho más fácil para ellos detectar un vehículo e infraccionarlo. Pero al final de cuentas, pues fue también una acción ahí con fines recaudatorios que no tenía valor, que los códigos de barra, pues si acaso tenían la referencia de la placa, simplemente, o sea, ni siquiera tenía más información. Y bueno, como bien comentas, pues esos portaplacas o el armazón que vienen con los vehículos, pues es algo muy normal. Y al final de cuentas, la nomenclatura que trae la placa, pues te identifica el estado. Ya si es un tema de que son falsas o que son apócrifas, pues obviamente, al final de cuentas, el gobierno siempre está inmiscuido en ese tipo de negocios también, pero, pero al final, digo, este tema lo detuvieron, no porque haya sido a lo mejor un tema social, que sí hubo mucha inconformidad, pero al ujú, final de cuentas, la parte que yo vi que fue la que impactó para detener eso, es que muchos de los vehículos oficiales caían en esa infracción. ¿Sí? Al final de cuentas dices, oye, pues no puedo estar eh, requiriendo que los vehículos cumplan con una norma cuando yo soy el principal violador de esa norma. Entonces, pues sí, le dieron reversa, lo detuvieron. Bueno, reversa no lo han dado, simplemente lo detuvieron. Y la otra información que tengo, pues es que ahora resulta que para evitar el tema de la identificación de las placas, pues van a sacar una placa nueva. O sea, quieren generar un nuevo diseño que permita tener mayor claridad en identificar la placa. ¿Eso a qué nos lleva? Pues a que nos van a vender otra vez un reemplacamiento, ¿no? Entonces, pues es al final de cuentas generar más negocio,
generar más recaudación con base a algo que en teoría no necesitamos. Pero bueno, ese es el punto de vista de un ciudadano, pero finalmente pues no estamos en el lado del negocio, ¿verdad? Por eso. Yo creo que principalmente sería como el comentario que viene a cerrar o a resumir la acción que detiene el generar nuevamente las multas a los ciudadanos que traigan, pues ahora sí, esos marcos, esas portaplacas que cubren aparentemente el estado o la información que para ellos es importante, porque digo, la serie de la placa sí se ve. Entonces, la misma serie, la nomenclatura, pues te identifica el estado, ¿sí? Obviamente ellos ya tienen la definición del agrupamiento de las letras, pero pues no creo que haya un tema por ahí, pero bueno, si ya son falsas, pues también. Ellos también tienen las series, tienen los registros. Entonces, exactamente no nos dicen cuál es el tema en relación a las placas falsas. Es como la verificación, también que de repente empezaron a salir calcas apócrifas, ¿no? Entonces, caray, pues también, ¿dónde está el control por parte de ellos? Se supone que tanto las placas como las etiquetas, pues traen temas de seguridad en el diseño. Entonces, si por ahí se te escapa el diseño, pues quiere decir que hay alguien que no está haciendo bien su trabajo, ¿no? Como parte del gobierno, de los servidores públicos. Pero bueno, ese es el punto que digamos que en este noviembre 6 del 2021, pues estamos viendo en el estado de Jalisco, ¿no? Ese tipo de acciones recaudatorias que después vienen a buscar otros fines más de lucro, ¿sí? ¿Cómo ves? Así es, totalmente. Mira, por si nos está escuchando alguien que sea muy joven, ¿no? Que recién 18 años o 20 años, algo así, comentarles a ellos, porque a lo mejor no les ha tocado vivir, no todos, pero muchos gobernadores, por cuestión ya histórica, y llegaban y cuando querían dinero, uno de los recursos siempre es, ahorita ya no sé ni cómo se llama, ¿no? Pero la Secretaría de Vialidad o lo que antes era Tránsito, ya ves que también llega cada gobernador y le pone un nombre diferente. Sí. Es que eso debería estar mal, fíjate, si a menos que el nombre no coincida o no describa totalmente una secretaría, yo creo que el nombre que le pones debería de quedarse, ¿no? A menos que cambien los tiempos y entonces ya signifique otra cosa, estamos de acuerdo, pero si no, también ese es un pretexto, porque cada que llegan le cambian el nombre a la secretaría, vuelven a hacer papelería nueva, se gastan millones y pues tú no sabes si de veras es el precio o no, pero bueno, muchos gobernadores llegan y dicen a reemplacar coches, ¿no? Y yo desde que estaba joven, chico, yo decía, bueno, pero a ver, si yo cuando compré un coche ya tenía placas, es como el número de serie que trae, ¿no? El número de serie nunca cambia. Tú lo puedes checar con el fabricante y te ubican tu coche en todo el mundo, cuándo se hizo, qué características tiene, etcétera. Y entonces yo decía, bueno, ¿para qué cambiar las placas? Te cambian, tienes un número, te ponen otro diseño de placas. Pero qué casualidad que ese diseño de placas siempre es diferente y siempre lleva el escudo del nuevo gobierno, ¿no? Como para decir, aquí estuve yo. Por ejemplo, yo de los coches que tengo, el más nuevo es del 2018 y pues tiene las placas de cuando Aristóteles, ¿no? Las nuevas, cuando entró este gobierno, de momento yo vi en la calle y vi que todas estaban todavía iguales y dije, qué padre, pero ya empecé a ver unas diferentes por ahí de un modelo, ¿no? Entonces seguramente si alguien compró coche en el 2019, 2020 o en este 2021, pues ya viene con el diseño del gobernador en turno, ¿no? Y para los que tienen autos más viejos, ¿no? Que tengan, no sé, 10 años, 15 años, 20 años, seguramente traen la placa del gobernador de ese momento. Entonces, ese siempre ha sido, siempre nos lo venden como que o lo hacen por seguridad o lo hacen porque alguien ya clonó, por decir así, placas, y entonces que no están seguros, pero es ilógico porque dices, a ver, ¿quién tiene el control, digamos, de los autos? Pues el gobierno. Entonces el gobierno perdió control o el gobierno no confía en el gobierno, ¿verdad? Entonces siempre se ve así como algo muy, muy corrupto, ¿no? Como que, mira, ponle la justificación que quieras, pero eso es para cobrar dinero, ¿no? ¿Qué hagan con el dinero? ¿Para qué lo ocupen? Bueno, pues ya
ya es otro asunto que también nos gustaría ahí que nos aclarara, ¿no? Pero definitivamente, yo creo que eso de reemplacar, pues nomás es por sacar dinero. Y qué malo, porque casi siempre cuando llega un nuevo gobernador o que gana un gobernador, tú votas por él y tú esperas, digo, lo voy a decir así como lo dice la gente en la calle, que sea menos ratero que el anterior, ¿no? Sí. Entonces, que llegue a hacer el trabajo que tiene que hacer y que no endeude, sí, a la gente con los impuestos que paga por muchos años y resulta que pues algunos llegan y todo lo contrario, ¿no? No cumple nada, empieza a gastar cosas y luego ahorita estamos, yo creo que en una época muy sensible, ¿no? Porque desde que se declaró la pandemia, prácticamente hace ya 2 años, ya ves, en noviembre del 2019 empezaron a decir que en China, cosas, no sé qué, en diciembre ya se oía un poquito más y en enero del 2020 fue cuando empezaron las alarmas mundiales, ¿no? Entonces prácticamente tenemos 2 años donde a los únicos que les ha ido bien son a las grandes empresas financieras de software y farmacéuticas, pero todos los negocios chiquitos, medianos, muchos han quebrado, han desaparecido y no se diga todo lo que tiene que ver con turismo, ¿no? O con eventos de conciertos, etcétera. Y tú dices, oye, en una época así de crisis, pues cómo se ponen todavía a cargarle la mano a la gente, ¿no? En cuestiones como multas, prediales, reemplacamiento y eso, si al contrario, ¿no? Deberían de facilitarles un poquito las cosas para que se fomente más la economía y que la gente sienta que pues, su gobierno le está ayudando, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, no, definitivamente creo que ese es un error si fuera el caso del tema del reemplacamiento, porque al final de cuentas todo apunta que es para allá. Pero si fuera otra cosa, pues que no lo diga, ¿no? Con una total transparencia, ese es el problema, que no hay una transparencia en la comunicación hacia la sociedad. Incluso, o sea, tú mencionas ese tema de la sensibilidad que hay por el momento que hemos pasado todos en tema de crisis económica, que a todas las industrias ha afectado, pero al gobierno no, porque el gobierno, tanto la seguridad social, que es el IMSS, Sí, como todos esos servicios, el mismo gobierno, el SAT, la parte recaudatoria de impuestos, eso no ha parado. O sea, las personas y las empresas seguimos pagando impuestos y esa es una industria que no ha parado de recibir ingreso. O sea, el flujo lo han tenido. Entonces a ellos no les ha impactado, ¿sí? Y si lo ha impactado, pues no sabemos por qué. A lo mejor por exceso de nóminas. sí. Pero en general ellos han seguido recaudando su dinero sin problema, mientras que todas las demás personas, pues sí hemos estado batallando con esa cuestión, ¿no? Entonces, sí vemos cómo hay necesidades más imperativas que requieren atención inmediata, como la seguridad, que en algún Sí. momento lo hemos platicado, y que vemos las noticias, digo, sin ir tan lejos, todos los días suceden eventos que obviamente ya la sociedad está haciendo justicia por su propia mano, ¿no? Es un tema que también hace unas semanas se ha estado viendo y que al final pues es un tema muy lógico, puesto que no hay una reacción del gobierno por atender esas situaciones. Por lo contrario, escuchamos que hay acciones a realizar, como el tema de la verificación, que tuvieron que construir módulos especiales cuando había a lo mejor inmuebles, o las mismas agencias, como también lo hemos comentado, que pudieron haber sido entidades que pudieran haber absorbido esa capacidad sin haber invertido en infraestructura. Y también el tema de las inundaciones que cada año ocurren en la ciudad y causan caos vial, pero para mejorar la vialidad, pues piensan en semáforos inteligentes, ¿no? Dices, oye, ¿cuál va a ser la ventaja de la semaforización inteligente cuando tenemos un problema vial que a lo mejor es cultural, ¿no? Porque la gente no tiene cultura vial? Y la otra es que tenemos calles que en la primer llovizna se inundan y causan caos en todos los sentidos, ¿no? Tanto eléctricos como de accidentes, o sea, afecta a todos. Entonces, hay prioridades, sin embargo, pues
digo, prioridades que la sociedad ve, que no son las prioridades que el gobierno está detectando, ¿no? Entonces ahí es donde hay muchas áreas de oportunidad, y aquellos gobernadores o personas que están incluidas en la política y que tienen intereses por llegar a posiciones importantes, pues eso es un área de oportunidad que deberían de atender y les darían muchos puntos, ¿no? Si es que resolvieran temas tan importantes como la seguridad en estos momentos. Y no estar pensando en obtener más dinero para quién sabe qué. O sea, porque la verdad es que no hay una transparencia en lo que se recaude y hacia dónde se dirige, ¿no? En los presupuestos, en las partidas presupuestales, pues no sabemos realmente cómo las gestionen. Sí, de hecho, ahorita que te estaba escuchando, ¿no? Y la sensación, nosotros, como dices, como ciudadano, no como otra cosa, te sientes como que estás viviendo una versión nueva de Robin Hood, ¿no? Ya ves que en las películas de Robin Hood Sí. resulta que el rey se fue y allá andaba, creo que haciendo guerra por allá en las cruzadas o no sé qué, y entonces hay un gobierno, digamos, emergente, ¿no? El primo no sé qué, que es el que empieza a explotar a todos, ¿no? Le empieza a quitar tierras a la gente noble que se deja o que no está en su club, por decir algo, y empiezan pues a cobrar impuestos de más y a tener a la gente casi casi esclavizada, y el que no paga, pues mátalo, ¿no? Total. Pues acá, sí, pues, en cuanto a sentimiento, pues es el mismo, ¿no? Ahorita que dijiste de la verificación vehicular, por ejemplo, siempre ha sido un poquito cuestionable cómo se implementa. Yo creo que nadie está en contra de contaminar menos, pero también que te ayuden, ¿no? O sea, digamos, ¿en qué te ayudan, por ejemplo, para que compres un coche nuevo, y dejes uno que está viejo y que ya contamina mucho, o que compres un híbrido, o que compres un eléctrico, ¿no? Cuyo precio ahorita es más alto? Entonces, ¿qué incentivo hay? Si a ti te dijeran como empresa, ¿sabes qué? No sé, todo lo que cuesta el coche lo vas a deducir de impuestos, ¿no? O como persona normal que a lo mejor no tienes una empresa, pero que te digan, ¿sabes qué? Si compras un coche, no sé, un porcentaje del coche, un 40%, te lo vamos a deducir en los próximos años también de los impuestos que tienes que pagar del IMSS o del ISR o algo, pues otra cosa sería, ¿no? Y todavía en los años anteriores, como dicen por ahí, es feo comparar, pero es necesario. De la administración anterior, de Aristóteles para atrás, a pesar de que a veces se veía medio sospechosa la manera en la que hacían la verificación, pero la verificación, por ejemplo, siempre podrías hacerlo en varios talleres, y esos talleres no eran propiedad del Estado. Por ejemplo, tú comprabas un coche en la agencia que tú quieras, Ford, Mazda, Chevrolet, Nissan, y tú podías llegar ahí donde compraste tu coche y ahí te lo verificaban. Entonces Sí. yo por ejemplo, me quedaba más tranquilo, o por lo menos sí confiaba, y como prácticamente te costaba igual si ibas con el tallercito de tu colonia, o ibas donde estaban los concesionarios, pues yo iba a la agencia, ¿no? Y ahí me lo checaban, y yo quedaba tranquilo de que la medición que salía era la real, ¿no? Si pasaba, pues es que estaba bien, y si no pasaba, pues ya te decían qué es lo que tenías, qué piezas había que comprarle para que cumpliera. En cambio, hace como 1 o 2 semanas yo fui a llevar mi coche le tocaba mantenimiento, y aprovechando la ida, le dije, oye, y para la verificación, le dije, ¿es aquí con ustedes? Porque vi un letrero, ¿no? Y me dijo, no, dice, tenemos este letrero porque pues nos obliga el gobierno, ¿no? Para promover de que lo hagan, dice, pero no nos dejan hacerlo nosotros. Le dije, oye, ¿y las máquinas que tenían? No, pues ahí están guardadas, paradas, Ahora. pero el gobierno, pues ahora es el que se está encargando directamente de eso. Entonces, hay un término, por ejemplo, en auditoría y en buenas prácticas, que es la segregación de funciones. Una persona, un ente, o en este caso un gobierno, no puede ser juez y parte, ¿no? No Exacto. puede ser el que te pide que hagas algo y al mismo tiempo el que valida, ¿no? O el que revisa cómo se haga. Y acá es precisamente lo que están haciendo, y ahí es donde se da la corrupción, ¿no? Que alguien te dice, tienes que hacer esto, pero ¿qué crees? Nomás puedes hacerlo conmigo, ¿no? Entonces,
dices, ah, caray, ¿de qué se trata, no? Sí, claro, pues es el principio de esa corrupción, ¿no? Al final de cuentas, pues ellos propician ese tipo de actividades de alguna manera, porque si lo hicieran de esa manera transparente o como se venía realizando, pues ahora sí que, como bien dices tú, no tienes la certeza de que lo puedes llevar a donde tú quieras y la tranquilidad de que pues está bien tu coche, ¿no? Porque al final de cuentas es un tema de conciencia, ¿no? De no contaminar, y este otro lado no lo ven así, lo ven como un negocio, ¿sí? El lado de la parte recaudatoria pues es el negocio, independientemente del efecto ambiental, pues a nosotros nos interesa más la recaudación que el beneficio de no contaminación, ¿no? Porque así lo Así. hemos visto, no, nunca hemos visto un mensaje claro del beneficio, y aparte pues vemos en las calles coches que en realidad contaminan, vehículos de transporte que están contaminando y que siguen circulando. O sea, si realmente tuvieran ese objetivo de limpiar, de que se verifiquen, de que estén en correcto funcionamiento, pues ya estarían haciendo ese tipo de acciones y no fijándose en las placas que traen una carcasa y que, o sea, no sería el objetivo, pues. Además, para eso hay un registro también, un registro vial de todos los vehículos, ¿no? Pero bueno, es como las acciones que se generan para distracción y para estar afectando a la sociedad de alguna manera, porque pues no vemos el beneficio, pues. Yo digo, como ciudadano, pues yo no veo ningún beneficio en el pago de los impuestos, en las recaudaciones que se hacen, porque año tras año, pues tenemos la misma problemática, ¿no? Ya sea temas de temporalidad o temas, como lo menciono nuevamente, temas de seguridad, que Sí. día con día se vuelven más evidentes, hay más incidentes, y que en teoría tenemos infraestructura para estar detectando ese tipo de delitos, ¿sí? Porque hay demasiadas cámaras en la ciudad para poder atender un delito. Hay muchos puntos de emergencia, postes que traen botones para solicitar ayuda y que la verdad incluso están en puntos de avenidas que dices, oye, pues de aquí a que me atravieso me atropellan y ya no llego a pedir ayuda, ¿no? Entonces también hicieron una labor poco estratégica para que realmente funcionaran esas acciones. Digo, han sido buenas intenciones, pero mal planificadas, y obviamente pues está ahí el resultado, ¿no? Sí, a veces copian modelos que funcionan en otros países, pero que es otra cultura, ¿no? Claro, Y otra manera de pensar y de actuar. Como eso de los botones, pues en Estados Unidos yo recuerdo la primera vez que crucé por allá, como en 1991, ahí me llamó la atención, ¿no? De que, ah, mira, los postes tienen botones, ¿y eso para qué? No, pues para que se ponga el alto, bueno, en aquel tiempo, y tú puedas pasar, ¿no? Y yo decía, ah, mira qué bonito, ¿por qué no lo tenemos por allá, no? Y hasta ahora, fíjate, después de, ¿qué? 30 años, pero por cuestiones de seguridad. Y como dices tú, mira, si a seguridad vamos, en lugar de poner esos botones que seguramente costó mucho, pues simplemente por el cableado y lo que tenías que hacer, sí. sin pensar aparte en la gente que hay detrás, ¿no? Y en toda la infraestructura informática que necesitas. Y dices, ¿por qué no mejor publicas en la web para que en todos los celulares ahí tengas tu botón de emergencia, ¿no? Y en cuanto le des clic, que se vaya directo y que ya ni te pregunten el 911, ¿no? Que se deje ir una patrulla para ver qué está pasando por ahí, ¿no? A lo mejor que te pongan dos delitos. Uno es así como cuestiones de robo, etcétera, y el otro cuestiones de salud, ¿no? Que a lo mejor alguien se infartó y necesitas ambulancia, y así de fácil, ¿no? Uno es para llamar a la policía y otro es para llamar a la ambulancia, y que se vayan y te quitas de andar inventando el hilo blanco, ¿no? Sí, y aparte también digo, ahorita que mencionas ese caso del 911, pues también es otro recurso que lo quisieron tropicalizar, implementar aquí, y pues obviamente sin tener un conocimiento, sin tener la infraestructura, la logística, la preparación con la gente, porque digo, a mí me ha tocado hacer llamadas para situaciones que Ujú. ves en la calle, y es como, ok, te estoy escuchando, estoy atendiendo, pero voy a esperar a ver si me vuelves a marcar para ver si es real, ¿no? Y después te voy a transferir a otra dependencia para que hagas todavía otra validación. Entonces en el Inter, pues ya pasó mucho tiempo. Ya el momento crítico ya pudo haber sido fatal, ¿no? Y creo que también ahí es parte de la sensibilización. Pues yo no dudo que haya
llamadas falsas de gente sin qué hacer, ¿sí? Ociosas, que obviamente pues eso yo creo que ya de tantas llamadas que pudieran estar teniendo, pues también dicen, oye, pues no sabemos si es real o no. Creo que también está ese punto, ¿no?, a su favor, pero pues de alguna manera tienes que atenderlo, o sea, les tienes que dar el beneficio de la duda, ¿no? Porque ponle que a lo mejor de ese 100, pues 10 sí son reales, por decir un número muy bajo, pero pues al final de cuentas tienes que intentarlo, ¿no? Tienes que hacer algo para validar que sí sea real. Y aparte, pues te piden muchos datos también, y aparte, pues hay identificadores de llamadas, o sea, no hay ahora sí que digas, no, pues no supimos quién nos habló, y obviamente si alguien hizo una llamada falsa, pues puedes tomar acciones legales con esa persona, ¿no? También. Entonces creo que ahí son temas que no los analizaron, a lo mejor no les ha dado, o como no les deja una ganancia el atenderlos, pues dicen, pues simplemente no nos vamos a atender, pero si tuvieran un beneficio económico, posiblemente sí estarían atendiendo esos casos, ¿no? Creo que va mucho por ahí. Sí, hace rato que mencionaste la seguridad en la semana, pues ya saben quién, pero por ahí salió en un periódico que decían, todos los días arrestamos a 110 presuntos delincuentes, ¿no? Pero tú dices, alguien decía, pero pues a cuánto sueltan, ¿verdad? Porque todos los días tú escuchas la radio, te digo, yo la escucho muy, muy poco porque afortunadamente por cuestiones de trabajo, pues tengo que estar en lo mío. Prefiero escuchar música, pero cuando te trasladas, ¿no? Que agarras tu coche y lo prendes, de repente en las noticias, para empezar, casi no escuchas nada bueno. Y quitando el tema pandemia, todo lo demás, por lo menos aquí en Jalisco, en la zona metropolitana, es encontraron una nueva fosa, ¿no? Hay otro encobijado, descubrieron otros restos. O sea, es de todos los días, ¿no? Cuando nosotros estábamos, ponle, adolescentes, jóvenes, si escuchabas algo de esto, no, pues casi era noticia nacional, porque era algo rarísimo, ¿no? Como que, y ahora ya lo escuchas así como si escucharas la hora, ¿no? Ah, son las 5. Ah, ya mataron a más. ¿Cómo ves? Sí, no, definitivo. Incluso las estadísticas de feminicidios, ¿no? Que también a mí se me hacen muy alarmantes. Sí. Que ya llevamos más de 200 mujeres, digo, de las que se conocen. Y como bien dices, yo sí soy, también como tú, casi no escucho noticias, pero las pocas noticias que escucho son notas rojas. O sea, aun cuando sea un noticiero no dedicado a nota roja, todas las noticias son notas rojas. Entonces, eso es un síntoma o una alerta muy importante de algo que está ocurriendo y que no están atendiendo debidamente, ¿no? Porque no puede ser que haya tantos casos de que sigan habiendo gente desaparecida, que asesinan, etcétera. O sea, es increíble lo que está sucediendo, y que en un principio, como el año pasado, pues también se atribuía al encierro, ¿no? Que de repente se volvían paranoicos, había psicosis, o ya no soportabas a tu mujer o a tu esposo, y había ese tipo de delitos también, ¿no? De golpes, de asesinatos, pero la realidad es que es algo que cada vez tiende a ser más grande el problema, y que no vemos, por lo menos como sociedad, lo repito, no vemos qué acciones se estén tomando, ya sea con educación o cultura, mejor dicho, de qué manera están tratando de reforzarlo, de que se unan con la sociedad para poder atender esto, porque a mí también me tocó ver en meses pasados cómo ya la sociedad, de gente que robaba, ya la atrapaba, le propinaba una golpiza y la dejaba ahí ya tirada, ¿no? Y al final ahora sí que la víctima era el delincuente, ¿sí? Sí. Entonces la sociedad se volvía como el agresor. Y sí, bueno, obviamente sí fue el agresor, pero fue una reacción ante una falta de seguridad. Y eso sucedió hace meses, 2 o un mes atrás, y varios casos, ¿no? No fue solo uno. Y fue muy interesante ver eso, porque dices, oye, pues es que si nadie está atendiendo esto, o sea, por parte del gobierno, que es su obligación, pues obviamente la sociedad se tiene que proteger, se tiene que cuidar, se tiene que organizar para asegurar su seguridad, ¿no? Y ellos lo ven mal, ¿sí? Obviamente no quiere decir que esté bien el que pues tú te tomes la justicia por tu propia mano, pero al final de cuentas, pues alguien le tiene que dar una lección a estos tipos, ¿no? A este tipo de personas. Pero bueno,
es también cosas que son como muy evidentes y que de alguna manera no se tienen respuesta, ¿sí? Y obviamente pues nos impacta, lo que más vemos es como en el tema de la gasolina, en el tema del incremento de la tortilla, o sea, en el incremento como efecto dominó, pues que se sucede con incrementos de gasolina, del combustible, que vemos ese tipo de situaciones y dices, oye, pues en una situación tan sensible como la pandemia, en una crisis tan importante mundial, y no hay empatía por parte del gobierno, como tú lo mencionabas, no hay beneficios al esfuerzo que pudiéramos estar realizando las personas económicamente activas y la gente que está quedando vulnerable, pues al perder su negocio, al perder ahora sí que su trabajo. Entonces, más que crear ese tipo de estrategias para poder apoyar a una sociedad necesitada de ayuda, y más por temas pasados también de lluvia que impactaron a muchas colonias, por inundaciones, por pérdidas. O sea, ha habido muchas cosas que se han juntado y vemos este tipo de acciones, ¿no? Vemos este tipo de acciones en cuanto a la dolosa colocación de fotoinfractores, o sea, fotoinfracciones, perdón, que ves ahí las cámaras medias ocultas para ya estarte atrapando, y luego ves este tema de las placas, dices, bueno, hay más cosas importantes para la sociedad, pero como esas no son las importantes para el gobierno, pues bueno, ahí es donde vemos el enfoque que cada uno trae, ¿no? Y los intereses que cada uno cuida. Pero bueno, esa es como parte de la opinión que te puedo hacer, ¿no? Referente a eso. Sí, pues yo creo que todos estamos iguales, ¿no? ¿Qué dices? Es que es puro castigo, ¿no? Sí, Multa por infracción, multa porque contamina, multa porque trae portaplacas, puro multa, pero no ves ninguna ayuda y ningún beneficio de otro lado, de nada, ¿no? Que sí, dices, claro. ni siquiera, mira, ya no estamos en época de lluvia, aunque todavía por ahí de repente se pone frío y se suelta algún pequeño chubasco, pero tú te paseas por la zona metropolitana y parece que estuviéramos cerca de la época de lluvia porque está todo lleno de pozos, Sí, o sea, los caminos, mientras que por otro lado ves obras como la del periférico que no la ocupábamos ahí con el macrobús, o ves que están cambiando muchas, a mí me ha tocado y te lo digo porque me consta, hay, por ejemplo, donde está el periférico norte y Avenida Alcalde, por ahí había bueno, hay como una glorieta y había una placa del gobierno anterior, de que pues esto lo hizo el gobierno tal, ¿no? Y de repente el gobierno nuevo, llega, quita todo eso que estaba en perfecto estado y que funcionaba, la rediseña, no la deja no la deja tan bien porque de repente le metieron un camino ahí medio raro que tienes que reducir la velocidad y luego le metieron que para que pasen las bicicletas, ¿verdad? Que hay lugares donde pasa una bicicleta cada hora, mientras que los coches se están haciendo pedazos porque ya les dejaron medios carriles, etcétera. sí, claro. Y bueno, te digo, a lo que vuelvo es de que no ves ningún beneficio, cero beneficios y sí muchos castigos, ¿no? Y ahí es donde dices de qué se trata. Yo te digo, yo espero, desgraciadamente estamos a la mitad, poquito más de la mitad, digamos, del sexenio, pero yo espero que pues a las personas que se nota, como en este caso, que les importa poco la ciudadanía, pues que terminando su mandato, pues que ahí se acaben, ¿no? Y que no puedan subir más arriba o estar brincando por ahí entre diputados, senadores o otro puesto por ahí menor. Que la gente tenga esa memoria, ¿no? De, oye, este fue el que te estuvo perjudicando y te hizo la vida imposible de tal año a tal año, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, claro. Digo, finalmente creo que así debería de ser, porque si no, pues es el cuento de nunca acabar, ¿no? Es el cuento de lo que hemos vivido de aquí hacia atrás en la Sí. historia. Y como bien dices, de repente pues ya bajo perfil, ¿no? De repente ya lo ves en un curul, ya lo ves allá ocupando otras posiciones que ya no son tan públicas, tan de, pues sí, que no tienen ya tanta presencia ante el público, no Ajá. tienen, pero que siguen teniendo un beneficio. O sea, no han dejado de percibir un beneficio que ya quisiéramos todos tenerlo, ¿no? Por estar sentados ahí. Sí.
Pero sí, digo, hay mucho que opinar referente, en este caso, pues, aquí a Jalisco. Hablabas de lo que está sucediendo en el periférico y también pues te das cuenta que son obras innecesarias. Después de que primeramente hicieron un reencarpetamiento de asfalto, o sea, hicieron una inversión y sobre esa la destruyeron para crear otra sin haber tanta necesidad. Y aparte, cosas que te das cuenta que no tuvieron un análisis porque no son funcionales. O sea, Sí, es un tema que está causando caos todavía y que al final no va a tener un beneficio real. Y aparte dejas mucha infraestructura ahí, como los puentes, ¿no? También hay puentes que están en muy buen estado, que ya no van a ser útiles porque pues ya crearon otros a unos metros, y sí, hay otros puentes en otras colonias de la periferia que están para tirarse y aún así la gente lo sigue por necesidad utilizando, arriesgando la vida, ¿no? Porque muchos, me tocó ver algunos que no tenían peldaños, o sea, algunos que son la mayoría son de metal, y pues ya por la orillita, y o sea, arriesgándose a caerse y ahí quedar, ¿no? Entonces sí hay muchas cosas que se pueden mejorar y que lo pueden, ahora sí que ese recurso del presupuesto lo pueden orientar a acciones muy concretas que tengan beneficio social y no simplemente a temas de partidista, ¿no? Decir, oye, pues aquí estuve y hice esto, ¿no? Así como el monumento al ego. así Es, es. y cada cambio de gobierno sucede lo mismo, ¿no? Y la sociedad pues no recibe ningún beneficio, aunque digamos no es directo, pero al final de cuentas el tener buenos servicios como lo que debería de ser la iluminación, lo que debería ser parques y jardines que vemos en casi siempre los matorrales que no dejan pasar o caminar por calles o los camellones sin mantenimiento, y ya en las noches pues que vemos que no hay luz y que dices, ah caray, pues aquí es una boca de lobo, ¿no? Entonces, Sí, eso lo ves en la ciudad, o sea, en la zona urbana. Ahora en la parte periferia, pues ahí es mucho más notorio, ¿no? La gente, pues ahora sí que anda ahí con el peligro de no saber quién le salga en el camino, y pues la impunidad, pues al final de cuentas son víctimas de un delito y pues nadie paga eso, ¿no? Entonces creo que sí hay mucho que hacer y pues ojalá que las personas que están ahí en el gobierno pues no estén nada más por el beneficio, sino que realmente estén por apoyar a la sociedad. Y como dices, ojalá que tengamos la suficiente memoria pues para que ya esas personas que no son eficientes, pues que no estén ahí de parásitos ocupando otros puestos que no van a aportar nada. Y que la gente que realmente está haciendo bien su trabajo, pues obviamente que esa pues continúe haciendo su trabajo, ¿no? Porque así para es. eso se les paga y para eso están ahí. Así es. Sí, sí. Y bueno, pues ojalá sería ideal que tuviéramos, no sé, seleccionas a un gobernador, un presidente municipal, un diputado, y que en lugar de ya lo seleccioné y ahora tienes que vivirlo y sufrirlo durante 3 años o 6 años, dependiendo si es municipal o estatal, que pudieras votar cada año, ¿no? Para ver si se queda o mejor Sí, se cambia, y que fuera un voto directo, si tú quieres, hasta por internet, ¿no? Por medio de una aplicación y con derecho de réplica, que no nada más votaras, sino que hubiera otro tipo de control donde tú valides que no te cambiaron el sí por el no o viceversa, ¿no? sí, Y así, exacto. así estaría de lujo, porque a mí me llama la atención eso que mencionó, por ejemplo, el gobernador, de que lo voy a ver con la mesa de seguridad. Y luego también andan por ahí discutiendo otras cosas relacionadas a la salud y que, lo voy a ver con la mesa de salud, ¿no? Y de repente yo digo, pues esa mesa, pues no sé si sea la de sus cuates o qué, pero no, no, ni es de la ciudadanía, y tampoco veo, pues, a lo mejor no estoy muy informado, pero en otros tiempos tú veías que el gobierno hacía algo que se percibía como injusto, y luego las cámaras industriales se iban sobre de ellos, ¿no? No, Sí, eso está mal y esto y que el otro acá. Y yo no veo en los tiempos actuales así como que esa misma actitud o contrapeso, ¿no? Como que el gobierno dice algo y así como que todos calladitos, pues sí me extraña, como que a la ciudadanía nos dejan solos, por eso se dan esos casos, como dices, de autojusticia, ¿no? Donde lo golpearon, lo mataron y esas cosas.
Sí, claro. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo en que también las cámaras o los organismos empresariales, pues también no están como muy a la expectativa también, ¿no? Me parece que también están esperando que suceda algo por sí solo y ya no tienen esa proactividad en defender o en proponer acciones pues para ahora sí que ayudar a hacer más visible el problema que se está suscitando. Porque también a ellos les debió de haber impactado, ¿no? El hecho de que a lo mejor ya no tengan tantos socios afiliados por temas de economía, pues también debe de ser una alerta para ellos. Por otro lado, también la sociedad, también cada vez estamos más apagados en el tema porque al final yo creo que decimos, oye, pues no hay respuesta, ¿para qué? ¿Sí? Salvo en las acciones que están sucediendo de justicia por propia mano, pero en temas de levantar la voz para el tema de la gasolina, el tema de las tortillas, tema de alzas de precios que no tienen sentido o que sí tienen sentido obviamente por lo que comentaba, pues es un efecto dominó de que pues empiezan a impactar los costos y pues obviamente pues lo vamos absorbiendo los consumidores finales, ¿no? Pero no es como la solución y de alguna manera tenemos que levantar la voz en el buen sentido, sin temas violentos, sino ahora sí que sumando opiniones para que esto pues realmente tenga más congruencia y tenga más reacción, porque si no saben ellos para dónde van, pues ahora sí que pues que busquen gente o que ahora sí que busquen la opinión para dirigir recursos a cosas realmente necesarias, ¿no? No a temas de idealización o ocurrencias que no tienen sentido, sino que, oye, la sociedad que está necesitando. Y ante esa cuestión, pues hay muchas respuestas que suman masa crítica y que definen acciones a realizar. Entonces, creo que también no hay que descubrir los negros, simplemente es un tema de preguntar y de accionar. Pero como hay temas de intereses de por medio, pues ahí es donde cambia la ecuación, ¿no? Así es. Sí, pues si quieres saber qué necesita la gente, pues pregúntale a la gente, ¿verdad? Pero Claro. no le preguntes al diputado que supuestamente representa a ciertas colonias o distritos, porque pues a lo mejor es del mismo partido y pues le interesa poco lo que la gente diga, ¿no? Sí, claro. Sí, pues no va a quedar mal con el jefe. El jefe. Así es. Bueno, pues entonces hasta aquí dejamos la reflexión y pues le invitamos a la gente a que, como dices tú, de manera pacífica, pues estas cosas se comenten, ¿no? Sabemos que si insistes mucho, pues te van a decir que le bajes o te desaparecen o algo, pero por lo menos de manera, ah, digamos, a veces pasivo se oye muy feo, ¿no? Pero de manera, digamos, tranquila, ¿no? De manera en paz y todo eso, de sugerir y dar ideas, ¿no? El decir, esto está mal y a lo mejor esta sería la solución. O sería bueno que hicieran esto en lugar de esto otro, pues también para que se sienta que no todo es queja, que la queja es por algo, ¿eh? Pero esperemos que pase algo y si no, en el peor de los casos, pues sí, esa memoria política de estos me hicieron daño, pues entonces pues nunca más en la vida votes por ellos y ya, ¿no? Sí, claro. Y aparte lo que comentaba, a lo mejor la acción es más inteligente, ¿no? Porque al final hay muchas personas que queremos ayudar, independientemente que no buscamos un beneficio, y creo que todos queremos apoyar a que esto se mejore, y qué mejor que hubiera acciones, ¿no? Donde pudieras participar para mejorar y ayudar al mismo gobierno, obviamente, a que las soluciones vayan acercándose, ¿no? Con apoyo de la misma sociedad, porque creo que eso es muy posible. Y bueno, esperemos que sí tengamos opiniones y bueno, estaría muy padre saber qué piensan las demás personas, ¿no? Sobre esto. Sí, los invitamos a que nos dejen sus comentarios por ahí. Sabemos que va a haber mucha indignación y bien ganada, ¿no? De muchas cosas, pero también la parte, bueno, ahora sí que comenten lo que gusten, nos gustaría saber qué hay en sus cabezas y pues adelante, ¿no? Y digo, es preferible que se comente, aunque sea de poquito, y tratando de decir, bueno, es que esto está pasando y no está bien, a que todos nos quedemos callados, ¿no? Porque si de por sí, así como están las cosas, mientras más te callas, más te ahorcan, por decirlo, ¿no? Con impuestos, multas y todo, pues por lo menos que se vea que sabemos que no es justo, ¿verdad? Sí, claro. Y que haga eco y que llegue a quien tenga que llegar en el buen sentido, pues para que comiencen a tomar acciones
en pro de la misma sociedad, ¿no? Sí, y los que tienen el poder, a ver si alguno se apiada, ¿no? Ahí Sí, ya con los baches por lo menos. Sí, aunque comiencen por lo más pequeño, pero que comiencen por algo, así que un poquito es mejor que nada, ¿no? Sí, Si no, se nos va a ir todo el sexenio y dices, si ahorita que, no sé, creo que vamos al 50, 60%, estamos como estamos, imagínate el resto igual, ¿no? Con con ese, pues no sé, descaro, desconexión de lo que necesita la gente con lo que hacen los gobernantes, ¿no? sí, sí, así es. Pues bien, esperemos que sí, que tenga eco y que, bueno, que empecemos a ver algún cambio en algún momento. Así es, y que diga la gente si le gustó también el programa, que lo ponga en los comentarios para sacar la segunda, tercera, cuarta parte, ¿verdad? Sí, claro, porque hay mucho de qué hablar, ¿no? Hay más Sí, cosas que están sucediendo y que podemos seguir opinando. Así así que es. aquí esperamos su opinión. Muchas gracias. Claro que sí, con gusto lo hacemos y bueno, nos despedimos de la gente y nos escuchamos en el siguiente espacio. Claro que sí. Hasta luego, que estén muy bien.